Listo, se ve la imagen, entonces ya la Sí, 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 presentación. bastante bien y lo escuchamos muy bien, doctor Felipe. Listo, entonces vamos a... Bueno, el tema mío corresponde a lo que es el ultrasonido dinámico y lo que puede ser su utilidad, principalmente en el trauma deportivo. Yo que soy médico del deporte, pero se puede aplicar pues a cualquier tipo de pacientes que tengan alguna alteración musculoesquelética. Entonces, las lesiones musculoesqueléticas que solamente se visualizan durante el movimiento pueden ser difíciles de diagnosticar. Por eso es que es importante no solo hacer la ecografía y poner el transductor y el paciente quieto y el transductor también quieto. Entonces, por eso es que es importante lo del ultrasonido dinámico. El ultrasonido entonces, nos va a brindar una gran oportunidad específica y especial para poder visualizar estas alteraciones. Ya los especialistas deben intentar familiarizarse con las técnicas de la movilidad. Yo siempre lo digo en los cursos, en los entrenamientos, que las maniobras clínicas de la valoración de las patologías musculoesqueléticas se pueden hacer bajo visión ecográfica. Entonces, esa es la importancia del ultrasonido que nos puede ayudar a complementar esa valoración física que uno le hace a los pacientes. Las imágenes obtenidas entonces como definición es que permiten la visualización simultánea de estructuras o de esos aspectos a evaluar durante una movilización, sea del paciente o sea del transductor o de uno que esté movilizando o apretando o comprimiendo alguna estructura. Eso es lo que debemos tener presente y lo tenemos como una definición. En los últimos años, el ultrasonido musculoesquelético dinámico ha demostrado tener un gran potencial en el diagnóstico. Nos enseñan la ecografía, nos enseñan cómo son las características ecográficas de una lesión musculoesquelética y en algún momento del aprendizaje uno hace una maniobra, pero no la enseña específicamente. Entonces, por eso es que es importante empezar a tener esa movilidad de todo lo que he mencionado. Es una valoración dinámica de cualquier articulación, desde que se pueda, obviamente, y de que el paciente lo pueda realizar, y que eso nos va a dar una gran información, una información supremamente importante, incluso nos puede llegar a dar el diagnóstico que uno está sospechando, pero que sí con la ecografía estática no se puede realizar. Esto nos va a proporcionar entonces unas imágenes en tiempo real, lo que hace un poco difícil la ecografía musculoesquelética, como todo el mundo sabe, como todos sabemos, durante el movimiento. Entonces, esto nos va a dar una gran información. La resonancia y lo mismo la ecografía estática nos va a proporcionar una muy buena resolución, obviamente, en la mayoría o en muchas entidades musculoesqueléticas lo han considerado como el gol estándar, pero el problema de la resonancia es que no tiene una valoración funcional dinámica y por eso la ecografía en muchas situaciones musculoesqueléticas está por encima de la resonancia. Entonces, tenerlo presente que la resonancia, a pesar de ser el gol estándar, tiene una falencia y es la falencia de que es un examen estático. La ecografía dinámica entonces realiza un movimiento bajo visión ecográfica. Como les digo, esas maniobras clínicas se pueden realizar bajo visión ecográfica en relación con un punto de referencia específico, sea anatómico, que uno lo convierte como un punto de referencia ecográfico. Esto tiene aplicaciones particularmente útiles en este sistema musculoesquelético donde varias condiciones y alteraciones patológicas se van a visualizar y se van a conformar solo a través de estas maniobras dinámicas. Los tipos, está la función dinámica o la sonopalpación de toda estructura musculoesquelética que uno pudiera evaluar realmente. En la función dinámica tenemos que se incluyen esas maniobras dinámicas comunes
los cambios de posición, en donde encontramos una maniobra de dinámica articular, donde se puede evaluar una alteración a ese nivel. Entonces tenemos los cambios de posición, la movilización del transductor y la contracción muscular que a veces se necesita para hacer algunas valoraciones más precisas en algunos pacientes. Las maniobras dinámicas, entonces realmente es lo que vamos a realizar, es la movilización de las estructuras que incluyen todos los elementos musculoesqueléticos, tendón, ligamento, nervio, el músculo, la bursa inclusive, y se puede hacer esa valoración dinámica y en donde se van a encontrar ciertos hallazgos ecográficos que ya los voy a describir. Y la sonopalpación siempre lo había entendido como con el transductor, apretar y punto. Hay que manipular mucho el transductor para poder que nos dé gran información durante la valoración de un paciente o durante la sospecha, en el momento de hacer el proceso de la sospecha diagnóstica. Entonces es importante, es fundamental determinar las estructuras, cuál es la que está doliendo. A veces el músculo, hay que tener presente que el músculo a veces tiene dolor en un punto, pero la lesión está en otro punto, como si tuviera un dolor referido. Entonces, por eso es importante hacer un barrido y movilizar el transductor en toda la zona muscular, desde las uniones miotendinosas, desde su origen hasta su inserción. En la bibliografía, porque es que no está realmente como muy bien definido la parte del ultrasonido dinámico, apenas está empezando como a describir, solamente mencionan el snapping, traducido como el chasquido, y la fricción de algunas estructuras. Entonces, producir el chasquido y producir fricción. Entonces, aunque la ecografía puede mostrar hallazgos estáticos, como lo he mencionado, lo mismo que la resonancia, la parte dinámica es clave en realizar este tipo de diagnósticos, no solo el chasquido, sino la parte de fricción. Algunos factores, esto son cosas que yo he estado como tratando de explicar y está en la parte de la anatomía, la propia anatomía de cada paciente, la sonoanatomía con sus variantes anatómicas, y lo he insistido y lo menciono mucho, la base de la ecografía musculoesquelética es la anatomía y la sonoanatomía y saber reconocer esas variantes anatómicas. Y los extrínsecos, que pueden ser deformidades o secuelas postraumáticas o materiales de osteosíntesis, son pacientes con procedimientos quirúrgicos. Esta es una tabla que yo organicé porque tratando como de organizar, dependiendo si la parte de la función dinámica con las maniobras pasivas o activas o con la parte de la sonopalpación. Entonces tenemos las estructuras, tendón, ligamento, hueso, nervio, músculo, bursa, o la parte ya secundaria de los materiales de osteosíntesis y los tipos de situaciones que uno puede encontrar con respecto a y que se va a visualizar durante las maniobras dinámicas. O sea, un snapping, un chasquido, no se va a visualizar si el paciente está quieto relativamente, si uno no le hace esa movilidad específica. Lo mismo que la fricción, lo mismo que un atrapamiento, lo mismo que una inestabilidad articular. La contracción muscular no nos va a mostrar lesiones musculares si usted no hace la contracción, no se va a abrir la ruptura muscular como tal. Y la movilización no solo de la parte articular, sino del transductor. Si usted no mueve el transductor y asociado a la movilización, sean pasivas o activas, si lo hace el médico o lo hace el paciente, no se va a ver la lesión específicamente en lo que uno está tratando de evaluar. Y la sonopalpación, que es otro tipo de ecografía dinámica, es haciendo compresión y ya en las estructuras que realmente pudieran uno hacer ese tipo de maniobra. Entonces, aquí tenemos como un resumen. Este resumen no está escrito en ninguna parte, sino que yo fui como tratando de coger los tipos y su relación con el movimiento o con lo que se presenta durante la movilización y con respecto a la estructura musculoesquelética.
El, son 30 minutos de la conferencia y mostrar todas las maniobras dinámicas y de todo lo que se puede hacer dinámico en musculoesquelético es realmente imposible. Voy a mostrar algunas cosas en los que sí hay mm, la aplicabilidad de lo que es las maniobras dinámicas. Aquí tenemos, por ejemplo, las maniobras dinámicas para ver esta es la prófisis coracoides, este sería el tendón o es el tendón del subescapular y este tipo de maniobras se deben realizar para poder visualizar si en este punto existe un pinzamiento subcoracoideo. Si no se hacen maniobras dinámicas de subcoracoideo, no se van a ver esos pinzamientos. Cuando a usted le llegue una resonancia y que le dice la resonancia, tiene un diagnóstico de un síndrome de pinzamiento subcoracoideo subacromial, es mentiras, porque es que la resonancia es un estudio estático, entonces no tiene forma de establecer el diagnóstico. Lo mismo para el subacromial, aquí vemos el paso del tendón del supraespinoso por debajo del acromion y durante la maniobra se van a ver los atrapamientos, sea bursales o sea tendinosos, para poder hacer el diagnóstico de un síndrome de pinzamiento subacromial. Aquí tenemos unos ejemplos de unos videos del doctor Javier de la Fuente, que realmente es otro de los profesores que han aportado mucho en mi entrenamiento de España. No funciona aquí, aquí ya estamos haciendo las maniobras dinámicas y se observan la distensión de la bursa, el engrosamiento bursal, aunque el tendón no se ve atrapado, aquí observamos un pinzamiento subacromial de tipo bursal. Aquí tenemos otro, ya en relación directa con el ligamento coracoacromial, en donde observamos el engrosamiento de la bursa y la dificultad de ese conflicto de espacio que existe entre el ligamento coracoacromial y la bursa que está distendida con un engrosamiento. Aquí tenemos ya un engrosamiento ya tendinoso, otra imagen del doctor Javier de la Fuente con relación al ligamento coracoacromial. Observen cómo existe como un atrapamiento, como una dificultad para pasar el tendón por ese espacio. Aquí tenemos el acromion, tenemos el tendón del supraespinoso, esta imagen hiperecogénica o ecogénica con características de calcificación del supraespinoso y observen cómo existe esa dificultad para pasar y se produce el choque a este nivel del acromio. Entonces son maniobras que si usted no las realiza no va a diagnosticar nunca un pinzamiento, en este caso subacromial. Tenemos este otro ejemplo, es material de osteosíntesis y durante las maniobras choca con el acromion. Esos son los pacientes que llegan, que después de la cirugía, que llegan con dolor y que le aumenta el dolor durante la movilización. Esta es la posible causa, porque hay un choque, un conflicto de espacio entre el material de osteosíntesis con el acromion. Esta imagen, gracias al doctor Gonzalo Serrano de Chile, que me facilitó la imagen, aquí observamos una lesión de tendinosa. Aquí se observa la ruptura, pero ecográficamente no se visualiza bien. Se hace compresión con la parte externa del hombro y el líquido tiende a abrir la lesión, haciendo la compresión a este nivel, drenando como el líquido que pueda existir en la bursa, a este nivel en la bursa subdeltoidea, y hace que el líquido se desplace y atraviese el ligamento. Observen, cuando uno aprieta, se distiende y separa los extremos de la ruptura. Entonces, este es importante porque si usted no hace esta maniobra, nunca va a diagnosticar una ruptura del tendón del supraespinoso o un tipo de ruptura del supraespinoso. Tenemos estas maniobras de aducción extrema para mirar la movilidad de la articulación acromioclavicular si hay un antecedente pues, de trauma a ese nivel. Tenemos maniobras para ver el ligamento coracoacromial, ubicando específicamente con el transductor durante la movilidad que observamos durante la rotación interna y rotación externa, cómo se desplaza este contenido del manguito rotador por debajo del ligamento coracoacromial.
Pero si usted no realiza esas maniobras, observen aquí que la bursa no se observaba, pero durante las maniobras dinámicas se visualiza y se distiende la bursa y se puede ya observar con mayor facilidad pues el contenido del, de la distensión bursal. Lo mismo en la parte deltoidea, observen aquí hay un poquitico de líquido a nivel de la bursa subdeltoidea y durante las maniobras dinámicas vemos cómo se distiende la bursa como tal. Tenemos las valoraciones distales del tendón del bíceps, la parte distal del bíceps. Es importante hacerla porque así se va a tensionar específicamente el tendón. ¿Y por qué es importante esto? Porque durante esa maniobra se observa una visualización del punto de la ruptura del tendón distal del bíceps. Y aquí uno toma decisiones que pueden ser quirúrgicas o no. Entonces, si usted no hace estas movilizaciones del antebrazo de pronosupinación, no se va a visualizar la ruptura tendinosa a ese nivel. El chasquido del tríceps o el snapping del tríceps, la maniobra de la flexoextensión del codo es importante porque es la forma para poder diagnosticar los tipos de síndrome de chasquido tricipital. El primero, el tradicional, es el primero, se luxa el nervio y luego se luxa la cabeza medial del tríceps. Aquí vemos el nervio, vemos la cabeza medial del tríceps y se luxan los dos, como que si el tríceps empujara el nervio ulnar. Ese es el tipo 1. Esto no está descrito en ninguna bibliografía, estoy haciendo la descripción con uno u otro profesor mío español para la clasificación. El tipo 2 es que está el nervio ulnar, la cabeza medial del tríceps, se va a luxar el nervio ulnar, se devuelve y se luxa la cabeza medial del tríceps. Aquí vemos el video, viene el nervio, se va a luxar, se devuelve, pero se luxa la cabeza medial del tríceps. Observen aquí. Ese es el tipo 2. Y el tipo 3 es este, que está el nervio ulnar, la cabeza medial del tríceps. Se va a luxar el nervio ulnar, pero se luxa primero la cabeza medial del tríceps y luego se luxa el nervio ulnar. O sea, es al revés al tipo 1. Este es de un deportista de tiro con arco que me llegó a mí. Se luxa la cabeza medial del tríceps y tocó hacerlo en cámara lenta para que medio se viera, porque igual se ve cómo se luxa rápidamente el nervio ulnar. Entonces, estos son los tipos de síndrome de snapping tricipital. Aquí vemos en el antebrazo una masa muscular, no sabemos cuál es el músculo extensor radial largo, el extensor radial corto, pero si usted no hace la movilización del antebrazo, de la extensión de la muñeca, nunca va a haber la división de los dos músculos, del largo y del corto, extensión radial largo y extensión radial corto. O sea, aquí observamos cómo se ve la división muy nítida de los dos músculos, del largo, que tiene una movilidad independiente a la masa muscular del corto. Es la forma para poder diferenciar si hay lesiones musculares, cuál músculo fue el que se rompió, cuál es el músculo que está comprometido. Entonces es importante las maniobras dinámicas a ese nivel. El músculo de cáncer es importante, es un flexor largo del pulgar, el normal, pues el del propio pulgar, pero cuando hay cabezas accesorias, producen una masa adicional y que está en relación directa con el nervio mediano y eso corresponde al llamado músculo de cáncer. Está en el corte transversal y en el longitudinal. Observen el nervio mediano y el músculo cómo se desplaza por debajo. Causa potencial de neuropatía del nervio mediano de origen proximal a nivel del antebrazo y a nivel del codo. Tenemos aquí el primer compartimiento, por encima del segundo compartimiento, hacemos el desplazamiento del
del transductor y observamos, si usted no moviliza el transductor, no va a visualizar este material de osteosíntesis que aparece a este nivel. Aquí tenemos en el corte longitudinal haciendo maniobras de extensión de la muñeca, la fricción que existe o que puede existir en el material de osteosíntesis con los tendones. Incluso aquí observamos el engrosamiento de la vaina de los tendones. Aquí observamos los tendones, un engrosamiento del retináculo a nivel de la muñeca, de los extensores. Y aquí observamos el engrosamiento con cambios ya degenerativos, cambios de engrosamiento con zonas hipoecoicas y que hacen un pinzamiento a este nivel del retináculo. La maniobra de Stener, hacemos la maniobra de estrés en valgo con el ecógrafo, con el transductor y visualizamos la apertura y miramos la integridad que va a tener el ligamento colateral ulnar y su relación con la aponeurosis del aductor. Y cuando hay una lesión de Stener, aquí observamos la maniobra de la flexoextensión y si observan esta capita delgadita hipoecoica que se desplaza, se moviliza, esa es la aponeurosis del aductor y aquí observamos el ligamento colateral ulnar. Con esta maniobra de la flexoextensión, movilizamos la aponeurosis y si hay una ruptura con un desplazamiento y una luxación del ligamento, ya con eso confirmamos la presencia de la lesión de Stener. Entonces hay una fricción, hay un conflicto de espacio. ¿Qué pasa? Que me están rayando ahí la pantalla. Doctor, si podemos dejar de compartir pantalla, por favor, doctor, nuevamente, y lo va a compartir. Hay algunos colegas que están, creo que compartamos nuevamente y vamos a perder esto de la pantalla. Adelante, doctor. Es complicado controlar el tema de la pizarra, así que, doctor, adelante, doctor. Sí, sí. Bueno, entonces vimos lo de la aponeurosis del aductor. Importante para lo de la anisotropía, tenemos que si usted no corrige la anisotropía, puede diagnosticar patología a nivel tendinoso siendo un tendón normal. Entonces, miremos, el tendón está relajado y haciendo las maniobras de contracción, este es el tendón patelar, se contrae el músculo, desaparecen y se observa ya el patrón fibrilar característico del tendón patelar. Aquí vemos la movilización de los fibulares. Esto es una subluxación intravaina. Si no se hacen estas movilizaciones del tobillo, usted nunca se va a dar cuenta que hay una alteración a nivel de los dos tendones fibular largo y fibular corto y no se va a diagnosticar que tiene una subluxación intravaina. Y eso es importante para que el ortopedista lo tenga presente. Y aquí tenemos el split de los peroneos, que con esas maniobras que mostré en la imagen anterior, se comprime por parte del fibular largo, comprime el corto y se observa una separación del tendón fibular corto. Eso es una ruptura longitudinal que presenta el tendón fibular corto. Entonces, si no se hace la maniobra dinámica, no se va a visualizar el split. La parte anatómica normal, por ejemplo, aquí tenemos el ligamento fibulocalcáneo, aquí están los tendones de los peroneos, pero para poder ver si hay una integridad ligamentaria, perdón, si usted no hace dorsiflexión, no se tensiona el ligamento y si hay una ruptura, no la va a poder visualizar. Entonces, si hay una ruptura del ligamento fibulocalcáneo, no se elevan los tendones fibulares, no se suben, es posible que haya una ruptura del ligamento fibulocalcáneo. En la parte dinámica, ya para ir terminando, en la parte dinámica que se está utilizando en algunas partes, en la parte de medicina del deporte, sobre la ventaja de la ecodinámica en lo que es en el campo o en la parte del laboratorio para la parte de investigación que es importante. Entonces, los síntomas
solo se muestran durante el ejercicio, durante la actividad deportiva, debido a que se debe a cambios relacionados que solamente van a aparecer durante el movimiento. Entonces, la ventaja de realizar esa ecografía funcional y dinámica es la visualización en tiempo real de la movilidad de las estructuras anatómicas, que si no las mueve, no se van a ver. Hay una mejor comprensión de las interacciones entre las diferentes estructuras, permite adaptar mejor los programas de rehabilitación, dependiendo de lo que uno vaya visualizando, y respetar, obviamente, durante ese control ecográfico, esos tiempos de recuperación que vaya a tener el deportista durante ese proceso de curación. La retroalimentación visual sí que es importante. Usted tiene que estar mirando y es ver la, la lesión, cómo se comporta durante la movilización. Entonces es clave ese aspecto y nos va a permitir una evaluación dinámica para determinar la magnitud de la lesión, lo que no es posible con un examen de ultrasonido estático. O puede ser dinámico, pero no es lo suficientemente clave durante una actividad específica de ejercicio y se los voy a mostrar aquí. Es un aparato, es una disposición que pone uno el transductor, se fija y usted puede hacer la actividad que sea necesaria o que usted requiera para poder visualizar la parte dinámica. Entonces aquí vemos cómo se hace la posición, la instalación del equipo y por ejemplo aquí miren, observa, está pegado el transductor, esto es un transductor inalámbrico, se puede hacer también con uno de cable y eso manda la señal obviamente a una tablet y se observa la imagen. Por ejemplo, miren esta en un laboratorio con un transductor adaptado y fijo, en este caso en un muslo de los isquiotibiales, se hace la maniobra dinámica y se observa la movilidad que tiene ese componente muscular importante a nivel posterior del muslo. Si hay una ruptura, uno visualizaría cómo se comporta esa ruptura con relación a lo que tenga alrededor. Entonces es importante tener eso muy claro. Aquí vemos esta maniobra del cuádriceps durante la movilización de la flexoextensión. Uno ve el comportamiento dinámico de esa estructura muscular. Lo puede poner uno en el muslo anterior, posterior, en el brazo, en el antebrazo, en la parte de los gemelos, sobre todo en el gemelo medial, que es el que más se lesiona. Es importante hacerle ese estudio dinámico. Entonces, la función musculoesquelética se ha cuantificado principalmente mediante las condiciones no dinámicas. Toda la vida ha pasado eso. Hasta ahora que ya se están creando esas adaptaciones de ese material adaptativo para poder hacerlo el estudio dinámico. Esta limitación impide que la evaluación y la comprensión de todo ese proceso fisiopatológico sea bien evaluado. O sea, estaba como una parte de la lesión musculoesquelética que no se había estudiado. La resonancia y la ecografía estática pueden proporcionar una información detallada y esa capacidad para cuantificar el componente dinámico puede ser muy limitada, por no decir que es nula. La resonancia nuclear y la ecografía estática, esa información es nula. El ultrasonido dinámico es un enfoque novedoso para el diagnóstico de las lesiones musculoesqueléticas y es poco utilizado. Hay que tener un poquito de malicia indígena, hacer las maniobras dinámicas bajo visión ecográfica para poder interpretar y poder buscar ese aporte que nos pueda dar esa ecografía dinámica. Para maximizar su utilidad y aplicabilidad, es crucial mejorar la estandarización de la técnica y promover una amplia formación, información y difusión de esto. Tenemos aquí entonces una herramienta muy precisa, es eficiente. El ultrasonido estático parece ser un método altamente sensible para ciertas patologías. Sin embargo, la sensibilidad y la precisión del examen son mejores cuando sea una valoración dinámica. Y la ecografía dinámica, obviamente, con malos libres por el aparato,
para poner el transductor podría permitir en la investigación para obtener una visión más profunda de la prevención y rehabilitación de las lesiones musculoesqueléticas. Clave, realmente clave. Entonces, ya para terminar, la ecografía dinámica pone al descubierto las lesiones musculoesqueléticas que en estudios neutrales o en reposo no se visualizan y no se diagnostican. Por eso es importante mover el transductor y manipular el paciente y uno moverse también. Entonces es clave realmente en lo que es la ecografía. Este video lo realicé es para mirar que al principio uno puede ser un poco amotriz, pero con la experiencia y con el tiempo podemos ir corrigiendo lo que es la movilidad del transductor en los estudios de las lesiones musculoesqueléticas. Entonces, tratar como de movilizar adecuadamente el transductor. Como dijo, como dijo el doctor Nicolás, como dijo el doctor Nicolás, hay que entrenarse, hay que hacer cursos, hay que hacer congresos, hay que asistir a conferencias, charlas, webinars para ir adquiriendo lo que es la experiencia. Ya para terminar, darle las gracias de nuevo a Cayudi y a Jorge por ese interés en la capacitación musculoesquelética y bienvenidos a la ciudad de Medellín, aunque ahora en este momento estoy en Bogotá en un curso de toxina con ecografía. Entonces, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos y saludes.